Gracias por continuar con nosotros en este tercer foro de inversiones en España. Y bueno, los siguientes panelistas nos tienen de tema algo que seguramente todos los que se anotaron en este foro quieren saber, y es cómo invertir, hacer negocios, mudarse a España. Cualquiera de esas tres alternativas, seguramente ustedes están buscando información para también, por supuesto, de hacer una inversión con rentabilidad y ganar en calidad de vida en la puerta a Europa. ¿Cómo y dónde invertir en España? Y para eso vamos a tener, ya lo tienen allí en imágenes, realmente un Dream Team, un equipo exitosísimo como es, por ejemplo, Eduardo Pérez Oribe, que muchos de ustedes ya lo conocen, es español, nacido en Argentina, que vive en Estados Unidos y es experto en negocios e inversiones inmobiliarias. También recibimos a Mercedes Martí, ella también es española, nacida en Argentina, residiendo en Estados Unidos, dedicada al periodismo y a los bienes raíces. Omar Fajardo, también español, nacido en Argentina, viviendo en Estados Unidos, dedicado al periodismo y a los negocios inmobiliarios. Recibimos además a Roberto Macho, él es Managing Partner de UHI, Macho y Asociados, y también vamos a recibir a la experta Sor Arteaga, que es socia directora del despacho de abogados Easy Telecom Law Firm. Así que a todos ellos le damos la bienvenida. Queremos escuchar ya toda la información que tienen para darnos, y recibimos especialmente a Mercedes Martí. Te doy justamente ahora el tiempo a ti para que nos guíes en esta charla tan interesante. Muchas gracias y un placer recibirte una vez más, Mercedes. Igualmente, muchísimas gracias, Karina. Un placer compartir esta tarde con todos ustedes. Y bueno, en la presentación lo decíamos, somos tres personas que nos dedicamos a los bienes raíces, pero somos argentinos, españoles, americanos. Y esta posibilidad de tener tres nacionalidades y tres países nos permite movernos buscando las oportunidades para nuestros clientes. Cuando los clientes están mirando hacia un lugar, allá vamos. Y hoy los clientes nos están demandando inversiones, negocios, franquicias, saber sobre migraciones, saber cómo instalarse en España. Hoy España aparece como un lugar muy interesante, muy tentador por los precios, por la paridad dólar con euro, por su calidad de vida, por su clima, por, bueno, tantas cosas. No hace falta que les venda España, porque España se vende sola. ¿Es así, Eduardo y Omar? Hola Mercedes, hola a todos, hola a todos los que nos están viendo, a los organizadores y a los que integran este panel de hoy. Así que sí, España se vende sola, pero así todo vamos nosotros a contribuir con alguna información para ayudar a que se venda mejor. Totalmente, porque hay que saber cómo. Antes de ofrecer propiedades, siempre decimos, Omar, que hay que informarle a los clientes de cómo hay que asesorarse previamente en la estructura legal y contable. Por eso esta tarde vamos a tener a dos grandes especialistas, Omar. Así es, a Roberto y a Sor, que nos van a brindar muchísima información, porque esto de las inversiones, los negocios y la relocalización, obviamente tiene que ver con un constante flujo de información, porque el mercado de las inversiones, el mercado de los bienes raíces está en constante cambio, sobre todo en este mundo donde han pasado muchísimas cosas en los últimos 3 años, diríamos, pandemia, bueno, una situación internacional un poco más complicada que antes, y como vos decías muy bien, mercados que se abren a oportunidades y en los que hay que hacer una investigación exhaustiva, no solamente financiera, sino hasta te diría cultural, porque los clientes nos piden, obviamente, que le brindemos datos de todo tipo. A veces uno piensa que los clientes solamente hacen números, no. Los clientes a veces nos piden que incluso les ayudemos a decidir cuál es el mejor lugar para instalarse y quizás para iniciar una nueva vida. Y como estamos hablando de decisiones a nivel global, qué mejor que darle la bienvenida a Roberto Macho, que es un contador global, porque él pertenece a una empresa que tiene ¿cuántas oficinas en todo el mundo, Roberto? 300 oficinas en 103 países.
Así que bueno, Wow. Bueno, entre desde ya, tantas oficinas, Buenos Aires, Madrid, Miami y ¿cuántas otras más en España, por ejemplo? bueno, en España tenemos en Madrid, Marbella, Málaga y Barcelona. Así que esas son las oficinas que tenemos allí, cubriendo, digamos, el panorama de los centros empresarios más importantes de España, ¿no? La mayoría de las consultas que te hacemos siempre tienen que ver con Estados Unidos y España, porque tienen relación y hay muchos clientes que ya han invertido en Estados Unidos desde hace mucho tiempo y ahora quieren poner su primera inversión en España. ¿Es así, Eduardo? Sí, nos viene pasando ya desde hace un tiempo con las preguntas de los propios clientes, como estás diciendo. Tengo una sociedad en Estados Unidos, tengo inversiones en Estados Unidos, me gustaría invertir en España o inclusive me gustaría irme a vivir a España, relocalizarme en España. Todos hablemos de la complejidad que a veces resulta poder armar una estructura contable y legal desde países de Latinoamérica, por ejemplo el nuestro, Argentina, y poder abrir una cuenta de banco, poder instrumentar los elementos necesarios para poder llevar adelante una inversión, un emprendimiento. Roberto, ¿cuál sería el primer consejo que das? Bueno, primero habría que distinguir si alguien viene desde un país latinoamericano, digamos, como vos decías recién, Argentina, y va a hacer negocios en España, no se va a encontrar con un contexto tan sorprendente como alguien que viene de Estados Unidos, que está acostumbrado a un ritmo de negocios y un dinamismo en la burocracia muy inferior al que tiene España. España, por algo le llaman la madre patria, es la madre patria de Latinoamérica y de alguna manera heredamos ese formalismo y esa burocracia. Y bueno, obviamente es algo con lo cual hay que lidiar. Nadie se sorprende por eso ni se va a asustar por eso. Viniendo de Latinoamérica, quizás alguien, como digo recién, si viene de Estados Unidos, va a decir, acá me toma mucho más tiempo hacer las cosas que en Estados Unidos. Pero bueno, lo que manda es la oportunidad de negocio también, ¿no? Omar, ¿alguna pregunta para Roberto? Sí, a mí, Roberto, mucha gente, y muchos de nuestros clientes y las personas con las que hablamos, como decía yo un poco en mi presentación, a veces piden que los guiemos no solamente en cuestiones puramente financieras, sino hasta en cuestiones, no diría psicológicas, pero sociales, ¿no? Y culturales. Pero sí la pregunta que está rondando básicamente ahora es, este es un buen momento para hacer negocios, o en Estados Unidos o en España. Es decir, ¿hay un momento o siempre es el momento de hacer inversiones en ambos países y esto depende más de la situación de cada uno de los inversores? Bueno, si estamos hablando de bienes raíces, de real estate, en todo el mundo siempre hay ciclos, ¿sí? Y ahora estamos llegando yo me atrevería a decir, al tope de un ciclo en los Estados Unidos, por diferentes factores, que digamos, tomaría tiempo explicarlo, y en España está el ciclo en el momento en el cual tiene recorrido hacia arriba. Quiere decir que hay, digamos, para el público en general, hoy en día se pueden encontrar oportunidades en el mercado inmobiliario en España que definitivamente en Estados Unidos sería prácticamente imposible conseguir. Sumado a esto, tasas que el mercado español son inferiores a las del mercado americano y con este contexto inflacionario que tenemos, son tasas definitivamente negativas, cuando estamos pensando en una inflación aproximadamente del 10%, conseguir tasas entre el 1,5% y el 2% en España, estamos hablando de una tasa altamente negativa. Y además de esto, sobre todo aquellas personas que están invertidas en los Estados Unidos, como decía Mercedes al principio, que están pensando en diversificar o empezar a invertir en España, hoy, creo que es casi histórico esto, el dólar tocó la paridad de 1 a 1 con el euro, cosa que hacía muchísimos años que no sucedía. Entonces hay muchos factores que se conjugan y hay más de estos para hacer atractivo España realmente. Roberto, ya tengo algunas preguntas para vos, pero ahora quiero darle la bienvenida a Sor Arteaga y que nos explique un poco sobre el tema emigrar a España.
porque no todos tienen pasaporte europeo, no todos tienen nacionalidad española, gran ventaja que tenemos, por ejemplo, nosotros. Hay muchos que no tienen la posibilidad, esa que le abre la puerta, pero hay otras maneras de poder instalarse en España y quiero que Sor nos cuente cuáles serían estas posibilidades. Sí, muchas gracias, Mercedes. Efectivamente, hay muchas personas que no tienen la nacionalidad española ni tienen en este caso la posibilidad o no son familiares de un ciudadano de la Unión Europea que les permita o le habilite, o sea, ciudadano de un italiano, francés, alemán, que les permita o habilite tener una tarjeta de residencia. Por lo cual, en España se ofrecen alternativas que, en mi opinión, son bastante fáciles y sencillas en comparación con otros ordenamientos jurídicos y que les va a permitir poder residir legalmente en España. Una de esas alternativas y la más utilizada es la que llamamos la Golden Visa o la visa de inversor. Esa Golden Visa o visa de inversor es aquella en la cual pueden optar las personas que inviertan en bienes inmuebles por cuantía igual o superior a 500.000 euros, ¿vale? No es necesario que compren un único inmueble, pueden comprar varios inmuebles que la suma de todos ellos alcance los 500.000 euros y con eso podrían optar una tarjeta de residencia y trabajo por 2 años. Esto es muy importante, no solo para ellos, sino también para sus familiares, en este caso que sean de primer grado. Su esposa, sus hijos y sus padres. Todos ellos se van a poder ver beneficiados y tener una tarjeta de residencia que les permita trabajar y residir legalmente en España durante ese periodo de 2 años, luego renovable por 5 años. Si la persona no quiere residir en España, otra de las ventajas que ofrece esta tarjeta de residencia de Golden Visa es que únicamente exige que necesita solamente una entrada en España por año, lo cual está muy bien, porque únicamente con entrar en España un año ya podemos renovar esa tarjeta por 5 años. Y si por el contrario la persona reside en España y me permanece al menos 6 meses por año, podemos optar ya por la nacionalidad española por residencia, lo cual es una gran ventaja, es aplicable a todos aquellos que vengan de Latinoamérica, con los cuales España tiene convenios por ser colonias españolas y les permite excepcionalmente poder obtener la nacionalidad española por residencia a los 2 años en lugar de los 10 años que establece el Código Civil. Otra de las opciones también a las cuales pueden optar es la visa de emprendedor. Esta visa es muy interesante porque aquellas personas que quieran invertir en España, bien porque quieran invertir en una franquicia, bien porque quieran, en este caso, constituir una sociedad que sirva de sede, sucursal o delegación de las empresas que ya tienen constituidas en sus países, en Estados Unidos o en sus países, lo pueden hacer perfectamente con esta visa emprendedor, ¿vale? Y les permite, en este caso, poder residir legalmente en España, también por 2 años, para ellos y sus familiares y poder trabajar, ¿vale? Entonces, eso es también otro atractivo que tiene España. Ventajas de estas visas. Tanto la Golden Visa como la de emprendedor son visas que las aprueban en 20 días hábiles, lo que significa que en muy poco tiempo podemos aprobar, o sea, tienen la aprobación. Y si no lo aprueban en ese tiempo, se establece la figura que llamamos aquí derecho administrativo, o sea, la figura del silencio administrativo positivo, es decir, que se entiende que está aprobada, lo cual es una gran ventaja porque por lo general las suelen aprobar en menos tiempo y si no, están aprobadas, si no contesta la administración pública en este plazo de 20 días hábiles, suelen estar aprobadas por silencio administrativo positivo, ¿vale? Otra de las visas también a las cuales en este caso pueden optar, que es importante, pueden optar una visa no lucrativa, que es una visa que les permite residir legalmente en España sin necesidad de trabajar. Es una visa en lo cual lo único que tienen que demostrar es que tienen los medios económicos para poder estar en España y poder en este caso estar aquí para explorar oportunidades de negocio, para, tal como decía Omar, conocer cómo es la cultura española, poderse adaptar, identificar en qué zona de España quieren vivir, cuál les gusta más, en qué franquicia o en qué negocio quieren invertir. Entonces, esas personas que a lo mejor lo quieren pensar un poco más y que primero quieren tener una primera toma de contacto con la cultura española, ¿vale? Pueden optar por esta visa que les permite también residir legalmente en España, tanto a ellos como a todos sus familiares, esposas, hijos y padres, y poder residir legalmente y a los 2 años obtener la nacionalidad. También destacar otra de las tarjetas de residencia que también podríamos optar o tramitar, ¿vale? Si la persona tiene estudios superiores, tiene licenciatura o tiene un MBA, un posgrado o un máster y tiene alguna oferta de trabajo en España, podríamos optar una visa de altamente cualificado
Es una visa también que, como las anteriores, puede beneficiar a todos los familiares y les permite residir y trabajar legalmente en España. Y finalmente, si lo que quieren en este caso son personas que quieren estudiar, pues podremos tramitarles la estancia por estudio. Pero en general yo creo que estas son las más utilizadas en el ámbito de extranjería. Si también tienen un familiar que está casado con un europeo, pues podemos tramitar una visa, una tarjeta de residencia como familiar comunitario o familiar ciudadano de la Unión. Y en general pues son las opciones dentro de extranjería más utilizadas para poder residir legalmente en España. Me gustaría preguntarte sobre la visa de emprendedor, porque la de los 500.000 euros deja de alguna manera algún segmento de migrantes complicado, digamos. Necesitan contar con semejante suma y es una suma alta, mientras que la mayoría de las consultas, por lo general, tienen que ver con inversiones menores. ¿Se puede hacer con menos dinero entonces una visa, armar un negocio, esta visa de emprendedor con una franquicia, por ejemplo? Correcto, exactamente, Mercedes. La normativa no establece un importe mínimo para la inversión. Es decir, no se establece que tienen que invertir 50.000 o 100.000 euros o 20.000. La normativa, al no establecer un importe, extranjería lo que hace es valorar otros elementos. Lo que se valora cuando se opta una visa de emprendedor es que se tenga un buen proyecto, un buen plan de negocio. Con ese plan de negocio tenemos que demostrar que ese negocio es estratégico, o sea, que está dentro de las líneas estratégicas de España, que va a generar fuente de empleo, eso es muy importante y está muy bien valorado. O sea, tenemos que detallar que con ese negocio vamos a generar fuente de empleo a mediano y a largo plazo. Y tenemos en este caso que detallar que el negocio es viable o factible, que es novedoso, que es distinto a lo que existe actualmente en España. Entonces, ¿cómo demostramos esa viabilidad? Esa viabilidad se demuestra demostrando que tenemos los medios económicos para llevarlo a cabo. Si, por ejemplo, se invierte en una franquicia, perfectamente con una inversión de 15.000, 20.000 euros, podrían aprobar una visa emprendedor si demostramos que esa franquicia ya está en el mercado, que es viable, que la persona que en este caso la va a adquirir esa franquicia ya tiene, por ejemplo, reservado un sitio estratégico, un local en un sitio que tenga mucha afluencia de personas, en un sitio céntrico, que el inversor tenga el dinero disponible en cuenta para realizar o llevar a cabo esa inversión, que tenga un currículo o una experiencia que demuestre que tiene conocimientos básicos o el know-how necesario para llevar a cabo ese proyecto, ¿vale? Entonces, todos esos son elementos que se pueden llevar a cabo, pero efectivamente no es necesario tener 500.000 euros, como pasa en la Golden Visa, o 1.000.000 de euros si quieren invertir en tener una cuenta bancaria aquí, que no es otra opción para obtener tarjeta de residencia, sino que con 15.000, 20.000, 30.000, con importes menores se puede obtener una visa emprendedor siempre y cuando el expediente esté bien documentado, el proyecto o plan de negocio esté muy bien sustentado y se vea la factibilidad de llevarlo a cabo en la práctica. Eduardo, Omar, ¿preguntas para Sor? Sí, me gustaría preguntarle, perdón, Omar, y más que preguntarle, no, adelante, Eduardo. Sorprendidos, gracias, de la facilidad y el poco tiempo en el que una persona puede regularizar su situación migratoria en España, ¿no? Hablas de tiempos que para los que nos dedicamos a ofrecer o a comentar a nuestros inversores el proceso en Estados Unidos, llama un poco la atención que sea tan rápido en España. Hablando ahora y preguntando en función de nuestros inversores y conociendo cómo ellos llevan adelante sus inversiones y sus consultas hacia nosotros de la relocalización en España. Tú hablas de la posibilidad de una visa de 500.000 euros, que sería la visa Gold, de una visa de emprendedor, e inclusive de algo que serviría como para probar si esa persona le gusta vivir en España y así poder permanecer allí un año. Para ese caso tiene que mostrar que tiene la disponibilidad o los fondos suficientes para vivir un año. ¿Cómo lleva adelante si en este caso estuviésemos hablando de una familia con hijos y tiene que inscribir a sus hijos en las escuelas y todo ese proceso? Sí, te cuento un poco. Aquí la visa no lucrativa tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que es muy sencillo, solo tengo que demostrar que tengo los medios económicos para estar en España, pero es importante que sepan que el importe que hay que tener se toma en cuenta en función del salario mínimo interprofesional, ¿vale?
en España son 1.000 euros. Entonces, si una persona se trae familiares, tienen que demostrar que no solo tiene dinero para sí durante todo el año, sino también para todos los miembros de su vida familiar, por lo cual el importe que tiene que demostrar es mayor. Y lo importante en esta visa es que el dinero no es que lo tenga que tener en el momento en cuenta, sino que tengo que demostrar que lo tengo durante el último año antes de presentar la solicitud. Es decir, tengo que demostrar que soy una persona que tengo dinero en cuenta durante todo un año sin tocar, disponible allí, y que tengo esa capacidad económica para poder luego ese dinero destinarlo a poder estar en España. Eso es uno de tal vez los problemas que muchas personas se les presentan. Tienen el dinero, pero lo tienen desde hace 2 meses, 3 meses, porque han vendido acciones, porque han hecho una operación o por una herencia, pero que no lo tienen durante todo el año. Entonces eso es importante, o sea, no es tan fácil. Tenemos que demostrar los movimientos bancarios y demostrar que ese dinero ha estado durante todo el año. Luego, lo del tema de los estudios, importante que sepan que en España la educación es universal, ¿vale? Y es gratuita y es para todos. Aquí en España, un niño menor de edad puede estar escolarizado, es obligatorio que esté escolarizado y se les permite que puedan estudiar con pasaporte. No necesito ni siquiera tarjeta de residencia. Si un niño viene a España y está en España y está empadronado, que el padrón es un censo municipal de habitantes, que es obligatorio para saber las personas que habitan en España, ese niño tiene que estar escolarizado. Si es menor de 18 años, es obligatorio que esté escolarizado y los padres lo pueden hacer. Los colegios públicos en España son bastante completos, son muy buenos. El colegio que se le asigna va en función del padrón, es decir, va en función del lugar de residencia de donde vive esa persona, ¿vale? Y hay colegios públicos gratuitos que son bilingües, trilingües, con un alto nivel. Por lo cual, una de las ventajas de estar en España es que el sistema educativo es completo y es muy bueno. Adicionalmente, Sor, discúlpame que te interrumpa, porque tenemos unos problemitas de audio con tu micrófono, así que mientras tanto, si puedes corregirlos, voy con algunas preguntas para Roberto. Roberto, tengo algunas consultas. Dice Elizabeth, ¿se puede girar fondos desde una cuenta bancaria digital en Estados Unidos a una cuenta bancaria en un banco español? ¿Cómo sería la problemática del envío del dinero? Y muchos otros están preguntando también lo mismo. Dice, ¿cómo puedo enviar dinero para comprar un inmueble a un banco en España? ¿Cómo se hace para abrir una cuenta? Y si hacerlo a través de Estados Unidos facilita las cosas. Más o menos todas las preguntas vienen por ese lado, por la complejidad del envío de los fondos. Sí. Bueno, primero no hay ninguna restricción para hacer transferencia de fondos desde Estados Unidos, aunque sea una cuenta digital, a una cuenta tradicional de un banco español. En ese sentido, no hay ningún problema, ninguna restricción. El problema con el cual eventualmente uno se puede encontrar en España, y es porque tienen normas muy estrictas con respecto a la trazabilidad de los fondos, es lo que en España se llama PBC, la prevención del blanqueo de capitales, a lo cual todos los bancos están sujetos, tienen penalidades altas si no lo llevan a cabo, y entonces el grado de invasión sobre la situación patrimonial y financiera de la gente que abre cuentas es bastante más alto que en Estados Unidos. Es decir, les van a pedir una serie de documentación que garantice la fuente de esos fondos que se van a transferir, que tengan trazabilidad y que esos fondos hayan sido eventualmente reportados impositivamente en el país que corresponda a ser reportados. Si es más fácil o más difícil hacerlo de Estados Unidos que desde, digamos, Argentina, hoy en día, en teoría debería ser lo mismo. Hoy en día es mucho más fácil hacerlo de Estados Unidos. Primero, porque en Argentina, para aquellos que viven en Argentina, saben que hay un cepo cambiario y entonces eso hace que estén muy restringidas las transferencias de dólares o de moneda al exterior, y eso es una gran barrera. Pero por otro lado también, justamente por la inestabilidad económica y cambiaria que tiene Argentina y determinadas particularidades que tuvo en los últimos años, desde los bancos españoles ven con mucha prevención a lo que pueda venir de cuentas argentinas. Lo mismo sucede con los Estados Unidos.
O sea, no es un secreto que aquí en Estados Unidos hay algunos bancos que directamente han dado la instrucción de no abrir cuentas argentinos, así como lo han hecho ya hace varios años con respecto a los venezolanos. Esto no es una disposición gubernamental, es una disposición que cada banco tiene en forma interna simplemente por una, diría, percepción de riesgo de tomar cuentas que después les pueda llegar a traer algún problema con el regulador. Y por último, con respecto a la posibilidad de abrir cuentas en España, es perfectamente posible abrir cuentas en España. Obviamente no es tan fácil ni rápido como lo sería en los Estados Unidos, pero sí se puede abrir como extranjero. En la mayoría de los casos, por lo menos los que yo conozco, hace falta hacerlo en forma personal. He escuchado algunos casos que se puede hacer a través de apoderados, pero los bancos con los cuales por lo menos yo siempre tengo contacto, y son varios en España, prefieren que esa apertura se haga en forma personal. Pero no hay más inconvenientes que estos que acabo de citar. Roberto, ¿la triangulación sería una manera más sencilla? Me refiero a un inversor abre una compañía en Estados Unidos, que es muy sencillo, abre una cuenta de banco en Estados Unidos, que es muy sencillo, y de ahí luego envía a una cuenta en España los fondos. Sí, eso lo hace un poco más sencillo por lo que expliqué justamente, porque si van directo desde Argentina, hay alguna presunción que cabe sobre esos fondos que requerirían Ujú. mayor debida diligencia sobre la trazabilidad que tiene. No obstante, el PBC de todas maneras se aplica y hay que de alguna forma probar la fuente de esos fondos. Sin embargo, es obviamente para España que venga de un banco de Estados Unidos que ya de alguna manera ellos asumen que hizo su propia debida diligencia sobre esos fondos, es un punto a favor. Esta pregunta sería para Eduardo. Eh, Creo que se llama Gregorio, quien consulta. Dice, entiendo que sea un mercado de interés España. Sin embargo, el mercado de Estados Unidos otorga una rentabilidad mucho más alta que la de España. ¿Es así, Eduardo? ¿Qué opinas sobre este tema? Sí, es una buena pregunta que nos la hacen en muchas oportunidades y voy a retomar un poco un concepto que dijo Roberto, y es que hay que tener en cuenta los ciclos de la economía, en qué momento se encuentra Estados Unidos o, por ejemplo, Miami o Detroit, dos mercados que nosotros manejamos, y en qué momento se encuentra España. Entonces, hay varios temas a tener en consideración y nosotros muchas veces lo decimos también. Quizás es generalmente invertir en Estados Unidos y disfrutar de la vida en España. Ahora, a esa definición general vamos a acotarla según la curva de la economía en la que nos encontremos. Los precios en Miami, todo indicaría que han llegado a un techo, que probablemente haya algún ajuste hacia la baja. Eso no quita que en ciertas zonas de Miami los precios sigan subiendo porque se están desarrollando, como hablamos en más de una oportunidad sobre el tema de Florida Central, de Orlando hacia el sur, y Detroit, que ofrece una característica particular. Y en el caso de España, lo mencionaron ustedes también, que el dólar esté históricamente prácticamente 1-1 con el euro. Creo que hace más de 20 años que eso no sucede, y eso también da una oportunidad para el que vaya a invertir con dólares a Europa. Más allá que la curva de la economía de ciertas regiones de España es un buen momento para invertir, no solamente para aquel que quiere relocalizarse y aprovechar la buena calidad de vida en España, sino que busca también rentabilidad y capitalización. Omar, en las consultas que tenés habitualmente de los clientes, ¿notás un componente más emocional que racional cuando te dicen que quieren invertir en España? Sí, tiene que ver, Mercedes, básicamente con la situación, a veces del país de donde nos consulten, obviamente, ¿no? Los países latinoamericanos son países con mucha más fluctuabilidad, con mucho más movimiento político y económico. Por supuesto, cuando las consultas se refieren a España, tenemos lo que Eduardo ha definido en muchas oportunidades, ¿no? El inversor emocional, que es aquel con el que sueña quizás tener una propiedad, tanto en Estados Unidos como en España, pero la quiere porque quiere vacacionar, porque quiere tener un lugar donde ir cada tanto, y no piensa tanto en rentabilidad y en números y financieramente.
En el caso de España, obviamente, cuando se habla de invertir, hay un componente emocional que tiene que ver con lo que venimos hablando, ¿no? Con las raíces que todos tenemos, con una cuestión de afinidad cultural, el idioma, que es el mismo, y podemos agregarle muchísimos más elementos, como es tener gente conocida que ya vive en España. Estados Unidos, en ese caso, a veces es una inversión que se piensa más a nivel puro de rentabilidad, ¿no? Para aquel que obviamente no desea venir a vivir. En España, quien compra un departamento para vacacionar puede tener la esperanza de que en algún momento pueda quedarse a vivir, porque culturalmente, socialmente se va a sentir muchísimo más cómodo. De todas maneras, me parece sumamente importante lo que está ocurriendo en esta charla y en este foro, y es que estamos todos aprendiendo y estamos ofreciendo un abanico de información y de datos sumamente valiosos e importantes, porque más allá de la afinidad cultural que uno puede tener con un país, hay todo un mecanismo que muchas veces es incluso desconocido para los profesionales que nos dedicamos a esto, ¿no? Imagínense para aquellos que por primera vez piensan en hacer o una inversión o un cambio de vida en otro país. Bueno, espero que Sora haya mejorado su audio y va una preguntita que tiene que ver con Portugal, que el otro día estuvimos conversando. No solamente España se muestra como un lugar atractivo para la gente que quiere emigrar, sino también Portugal. ¿Qué nos podés contar de esto, Sor? No sé si ahora me escucháis mejor. Si me escuchan Sí, mejor, pues te ahora cuento. sí. Si Portugal, Sí. sí, Portugal efectivamente es un destino también, igual que España, muy atractivo, muy interesante para invertir. Podéis conseguir viviendas a muy buen precio, con una rentabilidad muy interesante, y adicionalmente tiene unas zonas también para relajación, para jubilarse, para descansar, que están muy bien. Por lo cual, como los precios son más bajos, incluso más económicos que España, es un lugar bastante interesante para invertir. Nuestra firma colabora de la mano con varios despachos que están en Lisboa, son despachos de primer nivel que con gusto podemos ayudar a todas aquellas personas que tengan interés en invertir en Portugal, en este caso ayudarles con todo el proceso de residencia. Es un proceso que no es tan fácil como el de España, pero tampoco es tan complicado. Es unas visas que se pueden, en este caso, los pasos son exactamente los mismos que para el Golden Visa en España. En Portugal hay un poquito más de burocracia, los plazos van un poquito más lentos, pero aún así en varios meses perfectamente podríamos obtener una visa como inversor. Si adicionalmente, eso es importante que lo sepan, la persona tiene un origen o vínculo sefardí, es importante que sepan que todavía está abierto el plazo para las nacionalidades portuguesas por origen sefardí. Entonces, todos aquellos que también tengan ese origen sefardí, y si no, también tenemos historiadores y genealogistas que le pueden ayudar a buscar ese vínculo, pueden optar esa opción, que lo están usando muchos de los países de Latinoamérica, para poder obtener un pasaporte portugués, tomando en cuenta que el plazo en España finalizó y que es una buena opción también para luego poder establecerse en Portugal, ¿vale? Omar, creo que tenías una consulta de temas Sí, impositivos para hacerle a Roberto. sí, sí, me parece, bueno, sumamente completo el panorama que nos da SOR, y también para un poco complementar las consultas que recibimos permanentemente de personas que quieren invertir en Europa o en España precisamente, o irse a vivir, es la comparación que a veces la gente necesita hacer sobre los sistemas impositivos, y esta pregunta va dirigida a Roberto. Roberto, hay ¿podrías hacernos una síntesis general o una apreciación general de cómo funciona el sistema para un inversor, por ejemplo, en bienes raíces en España, el sistema impositivo, precisamente? Bueno, el sistema impositivo de España, vamos a definirlo por la inversa. Eh, el- Vamos a empezar por Estados Unidos. El sistema impositivo de Estados Unidos tiene la menor presión tributaria que yo conozca en el mundo desarrollado. Esto es para desmitificar una idea que se tiene sobre Estados Unidos y sobre la gran presión tributaria que hay. En realidad, de todo el mundo desarrollado, tiene definitivamente la menor presión tributaria. Y esto no es porque lo diga yo, sino es porque, digamos, doy charlas al respecto y muestro gráficos con datos que así lo demuestran.
Comparado con esto, entonces, en general, Latinoamérica, que es lo que la mayoría seguramente de nuestra audiencia conoce, es infinitamente más alto, y Europa, Europa continental, porque Gran Bretaña funciona de una manera diferente, pero Europa continental tiene todavía una mayor carga tributaria en general, y estoy hablando de España, Francia, Alemania, que lo que tienen los Estados Unidos. Es decir, que desde el punto de vista de carga tributaria, si yo comparara uno con el otro, definitivamente tengo que decir que España tiene mayor carga tributaria. Sin embargo, eh, lógicamente no es la única razón por la cual seleccionar un lugar u otro, porque como decíamos al principio, hay cuestiones personales, familiares, comerciales, de ciclo de negocios y demás. Y de De rentabilidad, todas ¿no? maneras, y de rentabilidad, por supuesto, y con una buena planificación, y esa creo que es la palabra fundamental, una buena planificación se puede lograr mitigar la mayor tasa que tiene España con respecto a invertir allí y lograr una buena rentabilidad, como decíamos o como decía Eduardo, que es un buen ciclo para España. Sobre todo si se pueden conjugar los convenios para evitar la doble imposición. España tiene convenios con toda América, excepto Perú, que en este momento no está vigente. Desde Canadá hasta Argentina, cada uno de los países tiene convenio para evitar la doble imposición con España. Entonces hay que saber planificar bien para poder aprovechar este tipo de cosas. Tengo dos preguntas que se repiten mucho en varias personas que nos están escuchando. El tema de pasar los dólares a euros, eh, los costos de los bancos, cómo hacer la conversión, cómo enviar el dinero, si enviar euros, si enviar dólares, si se compran los dólares en el banco donde se envía el dinero o en el banco donde se recibe el dinero. ¿Qué sería la fórmula más conveniente? En general, a esa respuesta hay que responder depende, porque depende mucho de cuál sea la relación que cada uno tenga con el banco y qué tipo de interés el banco tenga en esa persona que va a hacer la transferencia como inversor. Un inversor más grande, más sofisticado, seguramente tiene una capacidad de conseguir una mejor tasa en el banco de donde es cliente que en Ujú. un banco extranjero. Eh, digamos, ahí es una cuestión, la tasa de cambio es la tasa de cambio. Lo que hay es una brecha cambiaria y depende de donde uno esté, va a conseguir el mejor o el peor cambio. En general, mi experiencia es mejor cuando la transferencia se hace y el cambio se ejecuta en el país que recibe. Es decir, en este caso, mando dólares a España y España hace la conversión a, a euros. Pero no necesariamente es así, insisto, si es un inversor importante, puede negociar con su banco una tasa de cambio preferencial. Y la otra alternativa sería mandar los dólares a la cuenta de Estados Unidos y de la cuenta de Estados Unidos comprar los euros para mandarlos a España, por Por ejemplo, a la supuesto, cuenta en sí, España en sí, euros. definitivamente lo que no funciona, por lo que dije hace unos minutos con respecto al cepo cambiario, es hacer la transferencia desde Argentina, porque existe prácticamente Claro, imposibilidad de hacer esa transacción. perfecto. También nos están preguntando sobre el tema de préstamos. Claro, mencionaste que hoy la tasa de interés de los bancos que dan préstamos para extranjeros en España es realmente muy baja, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la tasa de inflación de España o de Estados Unidos. Inclusive las tasas de Estados Unidos, que están mucho más altas que las tasas de interés en España para un extranjero que quiere invertir. Definitivamente, y la razón de eso es que la economía americana está recalentada, o no sé si recalentada, pero comparando con el resto del planeta, tiene un crecimiento muy importante, cosa que Europa, y sobre todo después de esta lamentable guerra que después de 80 años estamos viviendo en Europa, o se está viviendo en Europa, eh, las economías están luchando por muchas razones, insisto, sería largo comentarlas, pero hay muchas razones para eso. Entonces, los bancos centrales no pueden elevar demasiado la tasa porque si ya la economía está fría, con una tasa mucho más alta, la economía se enfriaría mucho más. Lo que hace que las tasas sigan siendo realmente altamente negativas, como decíamos al principio, lo que, para traducirlo en términos normales, es prácticamente que el banco está regalando dinero, porque el diferencial de tasa hay que tomarlo como un regalo.
con el nivel de inflación que tenemos hoy en día. Eduardo Omar, preguntas. Omar, adelante. No, perdón, no, se cortó el audio, Mercedes, un segundito. Perfecto. Yo voy Adelante con una pregunta para Sor. Ah, no, Omar, no, nos sí, queda sí. muy poco Yo tenía tiempo. una pregunta para Sor. Sor, no sé si el sistema de cuando una persona quiere comenzar un negocio y comprar, por ejemplo, una franquicia en España, funciona de la misma manera que en Estados Unidos para obtener una visa para poder residir en España. Aquí en Estados Unidos el negocio tiene que estar funcionando para luego poder comenzar todo el proceso de la solicitud de la visa. ¿Existe ese mismo sistema en España? Es decir, ¿es necesario que el negocio esté instalado y funcionando y luego vamos a extranjería y iniciamos el trámite? Te cuento, no necesariamente el negocio tiene que estar funcionando. Lo que sí es necesario es que esté constituida la sociedad, ¿vale?, con la cual se firme el contrato de franquicia, ¿vale? Entonces es importante que la persona que opta por este tipo de visa, lo recomendable es que primero constituya la sociedad, ¿vale?, que por lo general suelen ser sociedades limitadas, son sociedades que se constituyen con un capital social de 3.000 euros, y una vez que esté constituida esa sociedad, que lo puede hacer perfectamente mediante poder, no necesita venir a España, puede otorgar poder a nosotros o a las personas que le representen para poder constituir la sociedad. Esa sociedad sea la que firme el contrato de franquicia, ¿vale? Y una vez que esté formalizado ese contrato de franquicia y que la sociedad esté formalmente constituida y esté dada de alta en la agencia tributaria a través de un modelo que se llama 036, 037 de censo, un censo que se realiza, o sea, un formulario, entonces allí sí es que la sociedad, en este caso, el inversor a través de esa sociedad puede solicitar la visa de emprendedor. Perfecto, gracias. Una pregunta para Roberto. Para comprar una propiedad, ¿qué conviene? ¿A nombre personal o a nombre de una SL? Porque aquí en Estados Unidos siempre aconsejamos a nuestros clientes extranjeros hacerlo a nombre de una LLC y no a nombre personal. Sí, bueno, ahí va a depender mucho de cuál es el propósito por el cual se compra esa propiedad. Si es para, como decía hace unos minutos, el comprarla por el placer de tener una propiedad, para disfrutarla, para vacacionar o para pasar un tiempo en España, en realidad lo podría llegar a hacer a título personal y no habría mayores inconvenientes. Ahora, si esto es una inversión, espera obtener una renta, ya sea una renta porque se alquila la propiedad o una renta a partir de la ganancia de capital que se puede obtener con una valoración mayor de esa propiedad, entonces sí ahí el consejo sería hacerlo a través de una compañía española, que en este caso lo aconsejable, como bien anticipaste vos, Mercedes, sería una SL, una sociedad limitada. Y la razón de que sea una SL tiene algunos aspectos españoles, pero por sobre todas las cosas, si alguien canaliza la inversión a través de Estados Unidos es porque para Estados Unidos, por la ley de impuestos de Estados Unidos, el tratamiento de una SL es más beneficioso que una sociedad anónima española. Hay muchas personas que, sí, la última, hay muchas personas que nos están preguntando si tener pasaporte español o de la comunidad da algún tipo de beneficio a la hora de abrir una cuenta de banco o de hacer inversiones. Y si lo importante en realidad es dónde son residentes fiscales. Bueno, empiezo por el final, en todo caso, con respecto a la residencia fiscal. El hecho de tener pasaporte o ser ciudadano español no hace que sea residente fiscal de España, excepto que pase un determinado tiempo, 183 días, en territorio español. Con respecto a los otros beneficios, creo que Sor puede ilustrarnos mucho mejor que yo todavía. Sí, efectivamente. El hecho de que sea español no significa que sea residente legal en España. En España necesitamos que esté al menos los 6 meses para que sea residente legal, ¿vale? Y entre los beneficios, una persona con pasaporte español puede aperturar la cuenta bancaria sin ningún problema, no le van a poner ningún obstáculo, al igual que si es un ciudadano comunitario. Entonces los trámites son mucho más sencillos que a un extranjero que sí le exigen tener un NIE, que es un número de identificación de extranjero y que es un trámite que se tiene que realizar ante extranjería
porque por lo general un extranjero aperturar una cuenta bancaria con pasaporte no lo suelen hacer, y si lo hacen lo condicionan a contratar productos adicionales, como un seguro de vida, un seguro de salud, etcétera. Tengo muchísimas preguntas más, pero me parece que ya se nos está acabando el tiempo. Ya me dirán de ahí de la producción si vamos cerrando. Y si tenemos que ir cerrando, de ser así, ahí está. Le pediría al director que ponga nuestra información. Tal vez tiene la placa con nuestra información, porque es muy importante que todas aquellas personas que tienen cantidad de preguntas que nos están llegando puedan contactarse con nosotros para que podamos seguir en charlas privadas asesorándolos y derivándolos al profesional de nuestro equipo que corresponde para poder ayudarlos. Ajá. Perfecto. En el chat va a llegar toda la información nuestra para que todos ustedes puedan contactarnos. Eduardo, para ir cerrando. Solo agradecerles a Azor, a ustedes y a todos los que han presenciado hoy nuestra propuesta. Ahora España. Omar, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. No, por nada, Roberto, muchísimas gracias a Sor. todos ustedes. Y simplemente invitarlos a que, bueno, nos consulten, nos pregunten. Lo que podamos responderlo lo vamos a hacer, y si no, como dijiste, Mercedes, obviamente vamos a acudir a nuestros expertos. Para eso los tenemos. Gracias por todo. Hemos armado un equipo para poder dar respuesta a todas las necesidades de nuestros clientes, que son cada vez más, desde el tema legal, contable, negocios, inversiones, franquicias, mudanzas, relocalización, tanto en Estados Unidos como en España. Así que ha sido un placer poder compartir este ratito con todos ustedes. Gracias, Karina. No, Mercedes, por favor, el placer es nuestro. Gracias a ti, a Eduardo, a Omar, a Roberto, a Sor, porque la verdad que la información fue más que relevante. Como decía Eduardo, comparando con lo que son los requisitos en otros mercados, realmente fue bastante sorprendente ver, y creo que justamente el énfasis que hacías, Mercedes, en la información para los emprendedores me pareció muy atinado, porque creo que el mercado hoy en día son más ese perfil, ¿no? O sea, obviamente y ustedes pueden asesorar a todos distintos perfiles, pero por lo menos las consultas que iban llegando hoy eran así. Así que bueno, ya nos dijeron que el tiempo se nos pasó, pero muchísimas gracias, y una vez más recordarles también que al finalizar el foro les van a estar llegando a todos los participantes la información de cada una de las empresas. Mercedes, muchas gracias.